En los rincones oscuros de la historia, donde la sabiduría se susurra como un secreto prohibido y los misterios parecen sobrevivir al paso de los siglos, existe un libro pequeño pero poderoso, un libro que no necesita adornos ni símbolos para atrapar al buscador inquieto que tropieza con él. Ese libro es conocido como El Kybalion. Fue publicado en el año 1908, en una época marcada por el resurgir del ocultismo, del espiritismo y de un hambre insaciable por comprender lo invisible, y apareció firmado por tres figuras enigmáticas que se hacían llamar simplemente los tres iniciados. Nadie supo jamás con certeza quiénes eran. Nadie supo por qué eligieron esconder sus identidades tras un velo de misterio. Pero quizás, en ese silencio, en esa ausencia de nombres y rostros, reside gran parte de la fuerza que lo rodea, porque El Kybalion no es un libro sobre sus autores, sino sobre principios eternos que se dicen heredados de una tradición mucho más antigua, una tradición que remonta sus raíces hasta las arenas del antiguo Egipto y la figura legendaria de Hermes Trismegisto. Hermes, el 3 veces grande, fue recordado como un sabio, un guía, un padre del conocimiento oculto. Algunos lo identificaban con el dios egipcio Tot, señor de la escritura y de la sabiduría, mientras que otros lo fusionaban con el Hermes de los griegos, mensajero de los dioses y guardián de los secretos. Entre mitos y símbolos se fue forjando la imagen de un maestro que no pertenecía a una sola cultura, sino al alma misma de la humanidad, un puente entre lo divino y lo humano, entre lo visible y lo invisible. A él se le atribuyeron los textos herméticos, escritos que buscaban descifrar los misterios del cosmos, del espíritu y de la mente, palabras que repetían una idea tan simple como profunda. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. Esa frase, que parece un enigma, encierra una visión total de la realidad, que todo lo que existe está conectado por un mismo tejido, que no hay separación entre el universo y el ser humano, que la misma fuerza que mueve a las estrellas palpita también en nuestro interior. El Kybalion se presenta como heredero de esa tradición, un libro que no ofrece dogmas ni pide obediencia ciega, sino que expone leyes universales que, según sus páginas, rigen absolutamente todo lo que existe. No se trata de un texto que obliga a creer, sino de un espejo que invita a observar, a experimentar y a comprobar por uno mismo. Su voz no es la de un profeta que exige fe, sino la de un sabio que entrega un mapa hacia la comprensión de la vida, del universo y del poder que cada ser humano guarda dentro de sí. La historia de su publicación es tan misteriosa como su contenido. En un mundo que comenzaba a transformarse por la ciencia, donde los trenes aceleraban el tiempo y la electricidad parecía domesticar la noche, también crecía un movimiento paralelo, una corriente silenciosa que miraba hacia lo oculto. En los salones de Europa y América se practicaban sesiones espiritistas, se fundaban logias secretas, se traducían textos orientales, y en medio de todo ese despertar apareció el Kybalion como una chispa que reclamaba ser escuchada. Su portada era sobria, casi austera, sin símbolos llamativos, sin ornamentos que distrajeran la atención. Solo un título y la firma enigmática de los tres iniciados. Pero pronto, los estudiosos comenzaron a sospechar. Había en sus frases, en su ritmo y en su estilo, algo familiar. Y poco a poco, las miradas apuntaron hacia un hombre, William Walker Atkinson. Atkinson había sido abogado, pero su vida dio un giro hacia lo espiritual y lo esotérico. Publicó decenas de libros bajo distintos nombres, tratando temas que iban desde el poder del pensamiento hasta la energía mental, el magnetismo personal y el yoga.
Sus escritos estaban impregnados de una claridad y una fuerza muy similares a las que se respiraban en cada página del Kybalion. Y aunque muchos estuvieron convencidos de que él había sido el verdadero autor, jamás lo admitió, nunca lo negó, nunca lo confesó. Y ese silencio, una vez más, pareció deliberado, como si el anonimato fuera parte esencial del mensaje, como si lo importante no fuera quién escribió el libro, sino la sabiduría que contiene. Porque en el fondo, lo que hace al Kybalion inmortal no es su autoría, sino sus enseñanzas. A lo largo de sus páginas, despliega 7 principios que, según afirma, sostienen la estructura misma de la realidad. No los presenta como teorías abstractas, sino como leyes que cualquiera puede reconocer en su vida cotidiana. Son principios que hablan de la mente, de la vibración, de la correspondencia entre lo grande y lo pequeño, de la polaridad de los opuestos, del ritmo que mueve todas las cosas, de la ley de causa y efecto y del género que existe en todo lo creado. El primero de ellos declara que todo es mente, que el universo entero es mental. Una afirmación radical, pero que al ser comprendida transforma por completo la manera en que vemos el mundo. Si todo es mente, si todo nace en el pensamiento, entonces nuestra mente no es un accidente ni un simple órgano biológico, sino un reflejo del todo. Nuestros pensamientos crean realidades, y aprender a dominarlos es aprender a moldear el universo mismo. El Kybalion avanza y revela que lo que es arriba es como lo que es abajo, y lo que es abajo es como lo que es arriba. Que el átomo refleja a la galaxia, que el microcosmos refleja al macrocosmos, que lo que ocurre en nuestro interior se refleja en el exterior, y que nada está aislado ni separado. Todo vibra, dice después, nada está inmóvil, porque la materia, la energía y hasta las emociones son vibraciones en diferentes frecuencias. Comprender esto significa comprender que podemos elevar nuestra vibración, que podemos transformar miedo en fuerza, tristeza en creatividad, oscuridad en luz. El libro también nos habla de polaridad, recordándonos que todo tiene 2 extremos: calor y frío, luz y sombra, amor y odio. Y que la maestría consiste en aprender a moverse entre esos polos, en comprender que no son enemigos, sino parte de la misma esencia. Nos recuerda que todo fluye, que la vida se mueve en ciclos, que nada permanece inmóvil, que así como la marea sube y baja, también lo hacen nuestras emociones, nuestras etapas y nuestros procesos. Resistirse al cambio es sufrir, pero aprender a fluir con el ritmo de la vida es encontrar paz. El Kybalion enseña que toda causa tiene su efecto y que nada ocurre por azar. Cada pensamiento, cada acción, cada palabra genera consecuencias inevitables. Comprenderlo es dejar de ser víctimas y empezar a reconocernos como creadores. Y finalmente, nos habla del género, no en el sentido humano, sino en el sentido cósmico, que todo tiene en sí mismo una fuerza masculina y una fuerza femenina, que todo acto de creación necesita de ambas energías en equilibrio. Estas enseñanzas no se presentan como creencias, sino como herramientas. Y esa es la clave. El Kybalion no pide que lo adores, pide que lo uses. No busca ser un objeto de fe, sino un instrumento de transformación. Por eso, más de un siglo después de su publicación, sigue siendo leído, interpretado y vivido por quienes buscan una respuesta más allá de la superficie. Y aún así, el misterio no desaparece. ¿Por qué los autores se ocultaron? ¿Por qué Atkinson, si realmente fue él, jamás lo admitió? Quizás porque comprendió que el conocimiento verdadero no pertenece a un individuo, sino a la humanidad. Que las leyes que rigen el universo no necesitan un rostro que las reclame, porque su fuerza trasciende nombres y biografías. Tal vez el anonimato fue parte del mensaje. No importa quién lo dijo,
Lo que importa es si tú estás dispuesto a experimentarlo. Hoy, más de 100 años después, el Kybalion sigue vivo. Sus páginas, sobrias y enigmáticas, siguen siendo un espejo donde cada lector encuentra lo que está listo para descubrir. Algunos lo leen como filosofía, otros como espiritualidad, otros como ciencia oculta, pero en todos despierta algo, una chispa, una intuición de que somos más de lo que creemos, de que no estamos separados del universo, de que dentro de nosotros late la misma inteligencia que mueve a las estrellas. El Kybalion no es un libro para leer una sola vez, es un compañero de viaje. Cada vez que vuelves a sus páginas, encuentras un nuevo reflejo, un nuevo significado, una nueva clave. Porque no cambia el texto, cambias tú. Y lo que ayer parecía incomprensible, hoy puede convertirse en una revelación. Tal vez ese sea su verdadero poder. Recordarnos que el conocimiento eterno no se enseña, se despierta, y que en el silencio entre sus palabras, en las pausas y en los misterios, lo que realmente estás escuchando no es la voz de los tres iniciados, ni de Atkinson, ni de Hermes Trismegisto, sino la voz de tu propio espíritu, reconociéndose en el todo pero. ¿Qué es realmente el Kybalion? ¿Por qué ha fascinado y confundido a buscadores espirituales, filósofos y místicos durante más de un siglo? Y, sobre todo, ¿cómo pueden sus 7 principios herméticos transformar por completo tu manera de entender la realidad? Hoy, te llevaré a un viaje a través de las páginas ocultas de este libro, un recorrido que conecta el misterio del antiguo Egipto, la filosofía griega y la búsqueda espiritual de la humanidad moderna. Prepárate, porque esta no es solo la historia de un texto enigmático, es la historia de un conocimiento que se niega a morir, un conocimiento que atraviesa los siglos como un río subterráneo, siempre oculto pero siempre presente, esperando a ser descubierto por aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie. Cuando abrimos el Kybalion por primera vez, nos encontramos con un libro sencillo, sin ornamentos, sin ilustraciones, sin el glamour de los tratados esotéricos que buscan impresionar con símbolos y diseños. Solo un título sobrio, una portada oscura y 3 palabras que desatan más preguntas que respuestas. Los 3 iniciados. ¿Quiénes eran? ¿Por qué ocultarse tras un nombre colectivo y enigmático? ¿Qué sabían que los obligó a permanecer en las sombras? Ese misterio ha sido parte esencial de la atracción del libro, porque en un mundo donde todos buscan reconocimiento, aquí se presenta un conocimiento que no reclama autoría, que parece no necesitarla, como si lo importante no fuera quién lo escribió, sino que el mensaje sobreviviera. El Kybalion apareció en 1908, en un contexto histórico donde la humanidad experimentaba un despertar espiritual sin precedentes en Occidente. Era la época del espiritismo, de los médiums que llenaban salones en Europa y América, de las sociedades secretas que prometían iniciaciones en misterios antiguos, de la fascinación por el Oriente, por el yoga, por el budismo y las filosofías que hasta entonces eran desconocidas para la mayoría de los occidentales. El aire estaba impregnado de un hambre por lo invisible, una sed por aquello que la ciencia materialista no podía explicar. Y en medio de esa fiebre mística surge el Kybalion como un eco de algo más profundo, más antiguo, más universal. El texto se presenta como la revelación de 7 principios herméticos, atribuidos a la sabiduría de Hermes Trismegisto, un personaje legendario que durante siglos fue considerado el padre de la alquimia, de la astrología y de todo conocimiento oculto. Hermes Trismegisto era más que un hombre, era un símbolo, una figura que unía culturas y épocas. Para los egipcios se confundía con Tot, el dios de la sabiduría y la escritura. Para los griegos, con Hermes, el mensajero de los dioses.
Para los alquimistas medievales, era el maestro oculto que transmitía secretos sobre la transmutación, no solo de los metales, sino del alma misma. Y para los filósofos renacentistas, era el eslabón perdido entre la sabiduría pagana y la revelación cristiana. En él, todas las tradiciones parecían converger. El Kybalion recoge esa herencia y la condensa en 7 principios que, según afirma, rigen la totalidad de la existencia. No se trata de dogmas religiosos ni de creencias que exigen fe ciega, sino de leyes universales que pueden observarse en la vida cotidiana, en la naturaleza, en la mente y en el corazón humano. Son como lentes a través de los cuales mirar la realidad y, al hacerlo, descubrir que todo lo que pensabas fijo y separado está, en verdad, unido y en movimiento. Pero antes de sumergirnos en esos principios, es necesario entender por qué este libro ha fascinado y desconcertado tanto. La primera razón es el anonimato de sus autores. Muchos han especulado que William Walker Atkinson, un abogado que abandonó su carrera para convertirse en maestro espiritual y prolífico escritor, fue el verdadero autor. Atkinson publicó decenas de libros sobre pensamiento, magnetismo, yoga y filosofía esotérica, y su estilo se percibe claramente en las páginas del Kybalion. Sin embargo, él nunca lo admitió, nunca lo negó. El silencio permaneció, y ese silencio hizo que el misterio creciera. Porque, ¿qué importa realmente si fue Atkinson, o si fueron varios autores, o si el texto fue inspirado por algo más? Tal vez el anonimato fue intencional, tal vez fue un mensaje en sí mismo. El conocimiento no tiene dueño, y lo que importa no es quién lo escribe, sino quién lo vive. La segunda razón por la cual este libro fascina es la claridad con la que habla. En una época en la que muchos textos esotéricos estaban cargados de símbolos complejos, de metáforas oscuras y de un lenguaje que parecía diseñado para confundir al lector, el Kybalion hablaba con una voz directa, casi sencilla, como si el conocimiento eterno pudiera caber en frases claras, como si no necesitara ser ocultado bajo velos innecesarios. Y esa simplicidad fue lo que desconcertó a tantos. ¿Cómo un texto tan pequeño y tan claro podía contener verdades tan profundas? La tercera razón es el impacto personal que tiene en quienes lo leen, porque el Kybalion no se queda en teorías abstractas, sino que ofrece herramientas prácticas para transformar la vida. Cada principio puede aplicarse en lo cotidiano, en cómo pensamos, en cómo sentimos, en cómo respondemos a los ciclos del destino, y en esa aplicación está el poder. Ahora bien, ¿cuáles son esos 7 principios? El primero, el mentalismo, proclama que todo es mente, que el universo entero es mental, que todo lo que existe es el pensamiento del todo. Una afirmación radical que cambia la manera en que concebimos la realidad. Porque si todo es mente, entonces tú, con tu propia mente, eres parte de esa totalidad. Tus pensamientos no son pasajeros sin importancia, son semillas que modelan tu destino. El segundo principio, la correspondencia, afirma que lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. Un espejo cósmico que une lo micro y lo macro, lo interno y lo externo, lo humano y lo divino. Lo que ocurre en tu mente se refleja en tu vida, y lo que ocurre en tu vida es reflejo de lo que ocurre en tu mente. El tercer principio, la vibración, enseña que nada está inmóvil, que todo se mueve, que todo vibra. La materia vibra, la energía vibra, los pensamientos vibran, y aprender a elevar la propia vibración es aprender a transformar la realidad. El cuarto principio, la polaridad, revela que todo es doble, que todo tiene 2 polos, que los opuestos no son enemigos sino extremos de una misma cosa. El frío y el calor
La luz y la oscuridad, el amor y el odio son gradaciones de una misma esencia. Y comprender esto permite moverse con maestría entre los extremos. El quinto principio, el ritmo, recuerda que todo fluye y refluye, que todo avanza y retrocede, que todo se mueve como las olas del mar. No hay estado permanente, todo cambia, todo regresa. Resistirse a ese ritmo es sufrir, pero aprender a fluir con él es encontrar armonía. El sexto principio, la causa y el efecto, enseña que nada ocurre por azar, que todo efecto tiene una causa y que toda causa genera un efecto. La suerte no existe. Lo que llamamos azar no es más que leyes no comprendidas. Comprender esto es dejar de sentirnos víctimas y reconocernos como creadores de nuestro destino. Y finalmente, el séptimo principio, el género, proclama que todo tiene en sí mismo lo masculino y lo femenino, que toda creación requiere de ambas fuerzas, que nada existe sin este equilibrio. No se trata de género humano, sino de principios universales, la energía activa y la receptiva, el impulso y la gestación, el movimiento y la quietud. Estos 7 principios, al ser comprendidos y aplicados, prometen transformar la manera en que ves la vida, porque dejan de ser palabras en un libro y se convierten en lentes con los que interpretas la realidad, en herramientas con las que respondes a tus desafíos, en guías que te recuerdan que no estás separado del universo, sino que eres parte de él. Y aquí está, quizás, la razón última por la cual el Kybalion ha fascinado y desconcertado a tantos. Porque no se trata solo de un texto filosófico, ni de un manual de ocultismo, ni de un legado histórico. Se trata de un espejo que refleja no lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser cuando reconoces que la chispa que arde en ti es la misma chispa que enciende las estrellas. Más de un siglo después de su publicación, el Kybalion sigue siendo leído, estudiado y vivido. Sus páginas siguen despertando preguntas, siguen ofreciendo respuestas, siguen encendiendo llamas en quienes lo encuentran. Y así, en cada generación, renace. No porque sea un libro mágico en sí mismo, sino porque toca algo eterno en el ser humano, la intuición de que somos más de lo que creemos, de que no estamos solos ni aislados, de que la vida tiene un ritmo, una lógica y un propósito que podemos aprender a comprender. Entonces, ¿qué es realmente el Kybalion? Tal vez sea un mensaje de Hermes Trismegisto que sobrevivió miles de años hasta llegar a nosotros. Tal vez sea la obra de Atkinson, oculto bajo un seudónimo. Tal vez sea ambas cosas a la vez, pero lo cierto es que, al final, no importa, porque lo esencial no es quién lo escribió, sino lo que despierta en ti cuando lo lees. Y esa es la verdadera magia, que más allá del misterio de su autoría, el Kybalion sigue vivo. Y mientras haya alguien dispuesto a abrir sus páginas, a dejar que sus principios resuenen en su mente y en su corazón, seguirá vivo. Porque el conocimiento eterno no muere, solo cambia de forma, solo espera a que alguien lo redescubra. HN. Hoy, al recorrer juntos este camino, te invito a ver el Kybalion no como un libro ajeno, lejano o enigmático, sino como un recordatorio de lo que siempre estuvo en ti. Sus principios no son ideas nuevas, son verdades que tu alma ya conocía, pero que había olvidado, y al recordarlas puedes transformar tu manera de ver la realidad. El Kybalion no es un final, es un inicio, una puerta que se abre hacia una vida vivida con mayor conciencia, con mayor poder, con mayor conexión con el todo. Y la pregunta que queda no es ¿qué es el Kybalion?, ni quién lo escribió, ni de dónde vino. La pregunta que queda es ¿qué harás tú con lo que ahora sabes? A primera vista, el Kybalion parece un libro sencillo. Su portada carece de ornamentos, no hay ilustraciones que lo acompañen,
ni símbolos llamativos que lo presenten como un tratado esotérico de gran alcance, apenas un título, sobrio, directo y una autoría envuelta en sombras. Los tres iniciados, nada más. Esa aparente desnudez, sin embargo, esconde uno de los enigmas más fascinantes de la literatura ocultista moderna, porque detrás de esas páginas que prometen transmitir los principios herméticos que, según sus propios autores, gobiernan la realidad entera, se levanta una pregunta que todavía hoy continúa sin respuesta definitiva. ¿Quiénes fueron realmente los tres iniciados? El misterio comienza con el propio contexto de publicación. El libro apareció en 1908, en Chicago, en un momento en que Estados Unidos hervía de sociedades secretas, corrientes espiritualistas, movimientos ocultistas y nuevas religiones que prometían revelar conocimientos prohibidos al hombre común. La teosofía de Elena Blavatsky había abierto una brecha entre lo visible y lo invisible, y en cada esquina del mundo occidental surgían escuelas y maestros que aseguraban poseer las llaves de la sabiduría antigua. Fue en ese caldo de cultivo donde emergió este texto, proclamándose heredero directo de la tradición hermética atribuida a Hermes Trismegisto, el mítico sabio egipcio cuya figura ha sido asociada con alquimistas, astrólogos y filósofos desde la antigüedad. Pero el nombre de los autores no era ni el de un filósofo, ni el de un teósofo, ni el de un alquimista. Era una máscara, los tres iniciados. Y ahí comienza la intriga. ¿Por qué elegir el anonimato? ¿Qué buscaban ocultar? ¿Era la prudencia de quienes temían ser juzgados por un mundo académico hostil al esoterismo? ¿O acaso una estrategia para conferir al libro un aura de secreto, una sensación de transmisión iniciática que se ajustara al contenido del propio texto? Algunos estudiosos sugieren que no fueron tres, sino uno solo. Un hombre oculto tras un seudónimo místico, alguien que comprendía la potencia de la ambigüedad. Se suele señalar a William Walker Atkinson, abogado, comerciante, escritor prolífico y pionero del movimiento del Nuevo Pensamiento. Atkinson era conocido por publicar bajo distintos nombres, adaptándose a diferentes estilos según la obra que quisiera presentar. Fue yogi, filósofo práctico, maestro de ocultismo, siempre camuflado en identidades que parecían multiplicarlo. Y en 1908, justo cuando su carrera literaria estaba en pleno auge, apareció el Kybalion. La coincidencia temporal, sumada al parecido estilístico entre los textos firmados por él y este misterioso tratado, hace pensar que, tal vez, Atkinson fue el verdadero y único autor. Pero la historia no termina ahí. Hay quienes sostienen que Atkinson no estuvo solo, que tal vez fue acompañado por otros pensadores ocultistas de la época, entre ellos Paul Foster Case, reconocido místico y miembro destacado de la Orden Hermética de la Golden Dawn, o incluso Michael Whitty, editor de una revista dedicada al pensamiento esotérico. La hipótesis sugiere que, en lugar de un autor en solitario, el Kybalion fue el fruto de una colaboración secreta, un proyecto conjunto que requería permanecer en las sombras para preservar el carácter de transmisión iniciática. Así, los tres iniciados sería más que un nombre misterioso. Sería la declaración de un pacto entre maestros que eligieron velar su identidad tras un velo de silencio. Lo fascinante de este enigma es que ninguna de estas teorías puede probarse con certeza. El libro jamás ha ofrecido una pista directa sobre la identidad de sus creadores. Sus páginas, en cambio, parecen regodearse en el anonimato, como si dijeran, no importa quiénes somos nosotros, importa lo que aquí se revela. Y sin embargo, la obsesión persiste, porque el misterio de los tres iniciados parece ser parte inseparable de la magia de El Kybalion.
Imaginemos por un instante que realmente fueron tres maestros, herederos de una sociedad secreta. Tal vez pertenecieron a una logia oculta en el corazón de Chicago, o quizá eran depositarios de un conocimiento transmitido en círculos discretos que se mantenían al margen de la mirada pública. La elección del anonimato entonces cobraría sentido. No se trataba de reclamar fama ni reconocimiento, sino de preservar la pureza del mensaje, de protegerlo de la curiosidad profana. En este escenario, los tres iniciados serían custodios de un saber demasiado delicado para asociarlo a un rostro, un nombre o un linaje reconocible. Pero pensemos en la otra posibilidad, que todo haya sido obra de un solo hombre, escondido tras la máscara de una tríada. En ese caso, el anonimato se convierte en una estrategia literaria brillante. Tres voces que hablan al unísono, tres sabios que transmiten principios universales, resultan mucho más poderosos que la firma individual de un autor moderno. La figura del iniciado remite a antiguas escuelas de misterio, a templos y criptas donde la sabiduría se revelaba únicamente a quienes estaban preparados para recibirla. Adoptar esa identidad fue, sin duda, un modo de darle al texto una profundidad atemporal, como si en lugar de un libro recién impreso, el Kybalion hubiera surgido de los pliegues mismos de la historia oculta de la humanidad. Sea cual sea la verdad, lo innegable es que la máscara funcionó. Más de un siglo después, seguimos hablando de los tres iniciados, seguimos preguntándonos quiénes fueron, seguimos atrapados en la red de misterio que ellos mismos tejieron, porque en el fondo, el enigma no es un obstáculo, sino parte de la experiencia que el libro propone. Abrir el Kybalion es entrar en un terreno donde lo real y lo imaginado se entrelazan, donde el conocimiento parece venir de una fuente que no puede ubicarse en el tiempo ni en el espacio. Y aquí surge la pregunta inevitable. ¿Importa realmente quién lo escribió? Algunos dirían que sí, porque la identidad del autor iluminaría el contexto, nos permitiría situar las ideas en un marco histórico más claro, pero otros sostendrán que el misterio es parte del mensaje, que lo verdaderamente valioso no es el rostro detrás del velo, sino el contenido que ese velo permitió transmitir. Al permanecer ocultos, los tres iniciados nos obligan a mirar hacia dentro del texto, hacia las ideas mismas, y no hacia la biografía de quienes lo redactaron. Lo curioso es que esta misma lógica se encuentra en las tradiciones herméticas antiguas. Hermes Trismegisto, el supuesto autor de los textos herméticos clásicos, es también una figura velada, probablemente inexistente como individuo histórico, pero poderosa como símbolo. Tal vez los tres iniciados repitieron el mismo gesto: inventar una autoría que no es una persona, sino un arquetipo. No importa quién sostiene la pluma, lo que importa es el conocimiento que fluye a través de ella. De este modo, el enigma de El Kybalion se convierte en un espejo del propio contenido del libro. Sus páginas hablan de leyes universales que trascienden lo personal, lo material y lo temporal. Hablan de principios eternos que gobiernan la creación entera. Y del mismo modo, la autoría se disuelve en el anonimato, como si quisiera recordarnos que los individuos son pasajeros, pero las ideas sobreviven, que los nombres se olvidan, pero la sabiduría permanece. Así, cada vez que un lector abre el Kybalion, revive el mismo misterio. Mira la portada sobria, lee el título enigmático, tropieza con esa firma de Los Tres Iniciados y vuelve a hacerse las mismas preguntas que han resonado durante más de un siglo. ¿Quiénes fueron realmente? ¿Tres maestros ocultos en una logia secreta? ¿O un solo hombre, hábil y visionario, escondido detrás de un seudónimo místico? Lo fascinante es que quizás nunca lo sepamos, y tal vez
esa sea la verdadera magia del libro. Con el paso del tiempo, un nombre empezó a emerger entre los investigadores: William Walker Atkinson. Para muchos, al inicio era apenas una sombra entre las sombras, un autor que se escondía tras la marea de publicaciones esotéricas y de autoayuda que llenaban los anaqueles en los albores del siglo XX. Pero pronto, los ojos atentos que buscaban descifrar el misterio de El Kybalion comenzaron a notar un patrón, una voz que resonaba con fuerza en aquellas páginas firmadas enigmáticamente por los tres iniciados. Esa voz parecía demasiado familiar, demasiado cercana al estilo de un hombre que había decidido dejar atrás el mundo rígido del derecho para adentrarse en los terrenos movedizos de la espiritualidad y el ocultismo. Ese hombre era William Walker Atkinson. Atkinson había nacido en Baltimore en 1862, en un mundo que aún transitaba las cicatrices de la Guerra Civil estadounidense. Creció en una sociedad marcada por cambios violentos, pero también por una necesidad profunda de encontrar nuevos sentidos, nuevas direcciones para el espíritu humano. Desde joven, mostró una mente curiosa, aguda, con hambre de conocimiento. No parecía destinado a ser un místico, ni mucho menos un profeta de doctrinas antiguas, sino más bien un hombre común con una profesión estable: abogado. Sin embargo, en la rutina de los tribunales, entre códigos y pleitos, empezó a incubarse una inquietud. El mundo material, con todas sus disputas y miserias, le resultaba estrecho, insuficiente. Había algo más allá que lo llamaba. Con el tiempo, esa inquietud se convirtió en quiebre. La práctica del derecho, aunque prometía estabilidad y prestigio, lo dejó exhausto, desencantado, enfermo incluso. Fue en esa crisis donde comenzó a volcarse hacia lecturas alternativas, hacia enseñanzas que, en aquel tiempo, apenas circulaban en pequeños círculos de iniciados: el magnetismo personal, la filosofía oriental, el poder de la mente. La figura de Atkinson se transformó. Dejó de ser simplemente un hombre de leyes para convertirse en un peregrino de las verdades ocultas, alguien que empezaba a escarbar en lo invisible, en aquello que la razón convencional rechazaba, pero que el alma anhelaba. Pronto, la escritura se convirtió en su refugio y su espada. Empezó a publicar libros a un ritmo vertiginoso, como si la pluma le sirviera para sostenerse en pie y a la vez para canalizar una fuente inagotable de energía. Sus textos hablaban del poder del pensamiento, de cómo la mente podía moldear la realidad, de la fuerza magnética que cada persona llevaba en su interior. También se adentraban en los misterios del yoga, traduciendo en palabras accesibles las enseñanzas milenarias de Oriente para un público occidental que empezaba a volverse curioso respecto a esas tradiciones. Lo sorprendente no era solo la cantidad de obras, sino el estilo inconfundible que las atravesaba: un tono directo, práctico, a veces casi didáctico, como si Atkinson no quisiera perderse en adornos innecesarios, sino entregar al lector herramientas concretas para despertar su poder interior. Era la voz de un guía más que la de un académico, de un maestro que no presumía de sabiduría, sino que la ofrecía como quien comparte un secreto íntimo. Y fue justamente esa voz la que los investigadores reconocieron en las páginas de El Kybalion. El libro, publicado en 1908, llevaba como firma la misteriosa autoría de los tres iniciados. Nadie sabía con certeza quiénes eran. Algunos especulaban con la existencia de una sociedad secreta que había transmitido esos conocimientos herméticos a través de los siglos. Otros pensaban en un grupo de eruditos unidos bajo un propósito común. Pero poco a poco, conforme se comparaban pasajes, giros lingüísticos y hasta estructuras enteras, el nombre de Atkinson surgió con fuerza.
Sus tratados sobre el poder mental y el magnetismo personal parecían ser el espejo donde se reflejaban los principios herméticos expuestos en el Kybalion. Los estudiosos comenzaron a notar que la manera en que el Kybalion presentaba sus enseñanzas no era la de un tratado académico, ni tampoco la de un manuscrito antiguo traducido a la ligera, sino la de un autor moderno con gran habilidad para simplificar y ordenar ideas complejas. Atkinson tenía exactamente esa capacidad. Sabía tomar un conjunto de conceptos abstractos y revestirlos con claridad pedagógica, sin perder el aire de misterio necesario para atraer al lector hacia lo esotérico. De hecho, quienes lo leían solían sentir una extraña mezcla de cercanía y reverencia. Era como si una voz familiar los guiara con firmeza y al mismo tiempo les recordara que estaban entrando en territorios sagrados. Ese mismo efecto estaba en El Kybalion, y por ello, cada página reforzaba la sospecha. Atkinson no solo había influido en el texto, quizá había sido el verdadero y único artífice detrás de la obra, oculto tras el nombre colectivo de Los Tres Iniciados. Pero, ¿por qué esconderse? ¿Por qué no firmar abiertamente un libro que, con el tiempo, se convertiría en una obra de referencia del hermetismo moderno? La respuesta, quizás, está en la personalidad y en las circunstancias de Atkinson. Él era un hombre de múltiples identidades literarias. Usaba seudónimos con frecuencia, publicaba bajo nombres distintos, como si cada faceta de su enseñanza necesitara un rostro diferente. En su época, esto no era extraño, pero en él parecía tener una motivación particular, la convicción de que las ideas debían brillar más que el ego del autor, o tal vez, simplemente, el deseo de construir un aura de misterio que potenciara el poder de sus escritos. Los paralelismos entre sus textos y el Kybalion se acumularon como pruebas. En sus libros sobre yoga aparecían ya referencias a principios universales muy similares a los que luego serían presentados en el marco del hermetismo. Su insistencia en la ley de causa y efecto, en la correspondencia entre planos, en la vibración como principio vital, mostraban una continuidad imposible de ignorar. Parecía como si el Kybalion no hubiera surgido de la nada, sino como una síntesis refinada de las obsesiones intelectuales y espirituales de Atkinson. La figura de este hombre, entonces, comenzó a cobrar otra dimensión. Ya no era solamente el prolífico escritor de autoayuda espiritual, sino el probable arquitecto de un libro que marcaría a generaciones. El abogado devenido maestro oculto había dejado su huella en un texto que, disfrazado de tradición milenaria, en realidad llevaba la impronta de un pensador moderno. Ese hallazgo, sin embargo, no le restaba grandeza, al contrario, la multiplicaba. Porque si era cierto que Atkinson había dado vida a El Kybalion, entonces había logrado un acto de alquimia literaria, vestir sus propias enseñanzas con el ropaje de lo eterno, de lo universal, y ofrecerlas al mundo con una fuerza irresistible. La sospecha se convirtió en convicción para muchos investigadores. Había demasiadas coincidencias, demasiadas huellas. Atkinson parecía estar en cada línea, en cada cadencia de esas páginas herméticas. Y, sin embargo, la duda nunca desapareció por completo. Parte del encanto del libro reside precisamente en ese velo de incertidumbre, en la posibilidad de que, quizás, existieran otros iniciados, otros cómplices invisibles. Pero si los hubo, su voz quedó eclipsada por la de un hombre que había sabido abandonar las leyes de los tribunales para abrazar las leyes del espíritu. La historia de William Walker Atkinson es, entonces, la historia de una transformación radical. Un hombre que, enfrentado al desencanto del mundo material, encontró en la escritura y en la espiritualidad no solo un refugio, sino un campo de acción ilimitado.
y en ese proceso, quizás, se convirtió en el verdadero rostro oculto de los tres iniciados. Cada vez que un lector abre el Kybalion y se sumerge en sus principios, la sombra de Atkinson parece estar allí, guiando, susurrando, sosteniendo el hilo invisible que conecta a Occidente con Oriente, al pasado con el presente, al misterio con la claridad. Y aunque su nombre pueda seguir envuelto en conjeturas, lo cierto es que su obra, dispersa en decenas de libros, late con la misma esencia que palpita en esas páginas herméticas. Un eco que atraviesa el tiempo y que, con cada nueva generación de buscadores, renueva la pregunta: ¿fue William Walker Atkinson el verdadero iniciador del misterio del Kybalion? A lo largo de los años, tras incontables debates, una pregunta persistente ha seguido flotando como un eco imposible de silenciar. ¿Era William Walker Atkinson el verdadero autor de El Kybalion? ¿O acaso su nombre, apenas susurrado entre académicos y buscadores de lo oculto, formaba parte de un entramado más vasto, un tejido secreto que entrelazaba a varios guardianes invisibles de una sabiduría que se remontaba a civilizaciones perdidas? Porque si bien la pluma de Atkinson dejó huellas claras en la espiritualidad moderna, las páginas del Kybalion poseen una densidad enigmática que parece ir más allá de lo que un solo hombre podría haber articulado. En sus líneas se percibe la respiración de voces antiguas, la cadencia de enseñanzas transmitidas en templos de piedra, la resonancia de un conocimiento que se niega a pertenecer únicamente a la modernidad. Y entonces, inevitablemente, surge la sospecha. Tal vez Atkinson no fue más que un canal, un eslabón en la cadena, un rostro humano que decidió colocarse en primera fila mientras otros permanecían en las sombras. La hipótesis de los guardianes cobra vida aquí. Se habla de sociedades secretas que, desde siglos atrás, custodiaron fragmentos de la llamada filosofía hermética. Se dice que aquellos guardianes nunca pretendieron protagonismo, nunca desearon fama, ni riquezas, ni reconocimiento. Su propósito, mucho más austero y solemne, consistía en mantener a salvo un fuego que no podía extinguirse, el fuego del conocimiento ancestral, el que iluminó los papiros egipcios, el que sobrevivió a los desiertos griegos y a los claustros medievales, el que ardía en la alquimia disfrazada de metáforas y símbolos. Si Atkinson realmente fue uno de ellos, ¿qué lo llevó a romper el silencio? ¿Qué lo impulsó a permitir que aquel fuego se condensara en un libro sin adornos, sin ilustraciones, sin una autoría transparente? Algunos sostienen que, llegado un punto, el secreto mismo se volvió un peligro, que ocultar por demasiado tiempo esa sabiduría podía condenar a la humanidad a repetir ciegamente sus errores, que las guerras, la codicia y el desbalance del progreso habían demostrado que la humanidad necesitaba, urgentemente, recordar las leyes universales que la gobiernan, y así alguien debía hablar, pero hablar no era suficiente. Había que hablar y al mismo tiempo proteger. Entregar sin entregar del todo, revelar y ocultar en un mismo movimiento. El Kybalion nace de esa paradoja, un texto que enseña, pero al mismo tiempo esconde, un libro que parece claro en su superficie, pero que encierra múltiples niveles de lectura, como si estuviera diseñado para revelarse solo a quien realmente esté preparado para comprenderlo. Y ahí entra la figura de los tres iniciados, una autoría ambigua que, como un velo, cubre la identidad de quienes estaban detrás. Los investigadores que comparan la prosa de Atkinson con la del Kybalion encuentran semejanzas, giros estilísticos idénticos, obsesiones comunes. Sin embargo, siempre queda un resquicio de duda, porque en las páginas del Kybalion hay un tono coral, una cadencia que parece provenir de varias voces entrelazadas.
no es la obra lineal de un escritor que se repite, sino la suma de múltiples resonancias, como si distintos sabios hubieran volcado sus enseñanzas en un mismo recipiente. Y esa multiplicidad solo fortalece la idea de que Atkinson pudo ser apenas un portavoz, quizá el encargado de dar forma editorial a un legado que se resistía a morir en el anonimato. La noción de los guardianes se vuelve aún más inquietante si consideramos que, históricamente, el hermetismo siempre se transmitió de manera velada, de maestro a discípulo, bajo estrictos juramentos de silencio. Los textos eran escasos, a menudo en clave, rodeados de símbolos que solo los iniciados podían decodificar. El Kybalion, entonces, aparece como una anomalía, un libro puesto al alcance de cualquiera, en un lenguaje accesible, pero impregnado de un aire arcano. ¿Qué llevó a los guardianes a romper con la tradición milenaria del secreto absoluto? Algunos dicen que fue la propia urgencia del siglo XX, un siglo que nacía entre revoluciones, máquinas y promesas tecnológicas. Un siglo que, sin la brújula espiritual adecuada, podía extraviarse en su propia ambición. En ese contexto, los guardianes quizás decidieron soltar una chispa, una advertencia disfrazada de libro, un recordatorio de que las leyes del universo no podían ser ignoradas sin consecuencias. Otros, en cambio, sospechan que el Kybalion no fue una ruptura, sino una estrategia, un disfraz, que al publicarlo bajo un seudónimo enigmático, los guardianes no revelaron realmente nada, sino que sembraron un mapa incompleto, un anzuelo que obligaría a los buscadores a profundizar por su cuenta. El texto, entonces, sería un espejo, muestra tanto como el lector es capaz de ver. A un lector superficial, le entrega frases motivacionales y aforismos sencillos. A un lector dedicado, le revela las claves de la transformación interior, y al verdadero iniciado, le abre la puerta hacia los misterios más profundos de la existencia. Así, la pregunta regresa con fuerza. ¿Era Atkinson el único arquitecto de esta obra? Si lo fue, entonces debemos aceptarlo como un genio singular, capaz de condensar en unas pocas páginas la esencia de un linaje filosófico que se extendía por siglos. Pero si no lo fue, si en verdad detrás de su sombra existieron otros guardianes, entonces el Kybalion se convierte en un testimonio colectivo, en el susurro de una hermandad anónima que eligió ocultar su identidad para que la atención se centrara únicamente en la enseñanza. El misterio de los guardianes transforma cada lectura del Kybalion en un acto casi ritual, porque cada palabra parece llevar la marca de una intención doble: enseñar al que busca y confundir al que solo curiosea. Esa ambigüedad es precisamente lo que lo mantiene vivo. Si supiéramos con certeza quién lo escribió, quizá lo leeríamos como un simple tratado filosófico más. Pero al desconocer su verdadera autoría, se convierte en algo distinto, en un artefacto enigmático, en un desafío que obliga a ir más allá de la superficie. Atkinson, los guardianes, o ambos, poco importa en última instancia. Lo cierto es que el libro sigue cumpliendo su misión: despertar preguntas, sacudir certezas, invitar al lector a ver más allá de lo visible. Y tal vez ese fue siempre el plan: que la duda misma se convirtiera en maestra, que la imposibilidad de descifrar quiénes eran los tres iniciados nos obligara a concentrarnos en lo esencial, las enseñanzas. Porque, al fin y al cabo, los rostros son perecederos, pero el conocimiento es eterno. Quizá, entonces, esa fue la jugada maestra de los guardianes: desaparecer, borrar sus huellas para que nadie pudiera idolatrarlos, para que el lector jamás quedara atrapado en la figura del maestro, sino que se enfrentara directamente con las ideas. Tal vez Atkinson lo comprendió,
y aceptó prestar su voz, aun sabiendo que la posteridad lo recordaría apenas como una sospecha. Tal vez otros escribieron junto a él, corrigiendo, inspirando, dictando desde la penumbra, y nunca quisieron ser reconocidos. El misterio persiste, y tal vez deba persistir, porque en el fondo, lo que mantiene viva la llama del Kybalion no es la certeza, sino la incógnita, esa sensación de que, al leerlo, uno entra en contacto con algo que no pertenece del todo a este tiempo ni a esta cultura, algo que flota en un espacio liminal entre lo antiguo y lo moderno, lo humano y lo divino, algo que, más que ser escrito, parece haber sido transmitido. Entonces, volvemos al inicio. La pregunta sigue en pie, intacta, ardiendo en la mente de cada lector que se acerca al libro. ¿Era William Walker Atkinson el verdadero autor? ¿O acaso fue solo uno de varios guardianes que decidieron entregar al mundo este conocimiento milenario, sin jamás revelar sus rostros? Tal vez la respuesta no importe, porque, en realidad, detenernos demasiado en la figura del autor es como quedarnos mirando la luna a través del dedo que la señala. El misterio de los tres iniciados ha alimentado debates, sospechas y teorías durante más de un siglo. Y, sin embargo, en el corazón de todo este enigma late una verdad simple y al mismo tiempo insondable. El verdadero poder del Kybalion no está en quien lo escribió, sino en lo que despierta dentro de ti. Piensa por un momento en lo que significa esa afirmación. Durante toda la historia de la humanidad, hemos buscado nombres, rostros y biografías para otorgar legitimidad a las ideas. Queremos maestros, queremos gurús, queremos profetas que encarnen aquello que nos parece demasiado grande para abrazarlo solos. Queremos ver al mensajero antes que al mensaje. Pero lo fascinante del Kybalion es que se niega a darnos ese rostro. Es un libro que llega sin firma clara, sin biografía en la contraportada, sin foto del autor sonriendo en blanco y negro. Es un texto que se presenta como si viniera de ninguna parte, o de todas. Y en esa ausencia deliberada de identidad ocurre algo extraordinario. La atención se desplaza completamente hacia la enseñanza. El Kybalion no te pide que sigas a un hombre, no te exige que creas en la autoridad de un nombre. Lo único que pone frente a ti son 7 principios universales, 7 leyes que, según sus páginas, sostienen y gobiernan todo lo que existe. Y entonces, la pregunta cambia. No importa tanto quién lo escribió, sino qué despierta en ti al leerlo. El espejo del lector. Cada palabra del Kybalion actúa como un espejo. Te habla, pero no desde afuera, sino desde dentro. Alguien podría leerlo como un tratado filosófico seco, un texto más de la literatura esotérica. Otro podría encontrar en él una brújula para transformar su vida entera. Y es que las palabras, en sí mismas, son neutras. Lo que las convierte en poderosas es la resonancia que generan en la mente y el corazón del lector. Cuando lees sobre el principio del mentalismo y descubres que el todo es mente, no se trata solo de un concepto abstracto, es una invitación a replantearte cómo percibes tu realidad. ¿Y si todo lo que experimentas comienza en el plano mental? ¿Y si tu forma de pensar, tus creencias y tu imaginación son el verdadero molde de lo que llamas mundo? De repente, algo se enciende. Ya no es el libro hablándote desde 1908. Eres tú, en este instante, abriendo una grieta en la manera en que has entendido tu existencia. Lo mismo ocurre con los otros principios: correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, y género. Cada uno es una llave, pero la cerradura está en ti, el misterio como herramienta. Aquí radica el ingenio casi paradójico del Kybalion. El misterio de su autoría no es un obstáculo, sino una herramienta.
Al no poder ponerle un rostro humano, el lector no tiene más remedio que mirar hacia adentro. ¿Qué importa si lo escribió Atkinson, un grupo de ocultistas o un sabio anónimo? El verdadero diálogo no es entre tú y el autor, sino entre tú y tu propia conciencia. Imagina que los tres iniciados fueran, en realidad, un símbolo, no tres hombres de carne y hueso, sino tres aspectos de tu propio ser: el cuerpo, la mente y el espíritu iniciándose a sí mismos en un viaje de comprensión. Imagina que el anonimato del texto no es un descuido, sino un espejo intencionado que te recuerda que el maestro está en tu interior, esperando ser escuchado. Esa es la paradoja que hace del Kybalion un libro tan distinto. Al borrar al autor, te coloca a ti en el centro de la obra, lo que despierta en ti. Ahora, detente y pregúntate, ¿qué ha despertado en ti al escuchar sobre este texto? Tal vez una chispa de curiosidad, tal vez la sensación de que el universo es más vasto y ordenado de lo que imaginabas, tal vez el simple deseo de explorar tus propios pensamientos con una mirada nueva. Eso ya es suficiente, porque el propósito de una enseñanza no es llenar tu mente de datos, sino encender en ti la llama de la búsqueda. Lo que el Kybalion despierta dentro de ti puede tomar formas distintas, un cambio de perspectiva. Quizás empieces a notar cómo todo vibra, cómo todo está en constante movimiento, desde los átomos en tu cuerpo hasta las estrellas en el firmamento. Un mayor poder personal. Tal vez descubras que si el universo es mental, entonces tu mente es la herramienta más poderosa que posees. Una visión más compasiva. Al comprender la ley de la polaridad, quizá dejes de ver la vida en términos de absolutos y entiendas que cada extremo contiene a su opuesto en potencia, una nueva confianza. Porque si todo sigue un ritmo, entonces incluso los momentos oscuros no son eternos, siempre hay un movimiento hacia la luz. No son las palabras del autor, sea quien sea, las que generan esto, es tu propia interpretación, tu propia vivencia al confrontarte con estas ideas. El verdadero autor del impacto eres tú. El poder de lo anónimo. Vivimos en una era donde el nombre importa más que el mensaje, donde las redes sociales ponen rostros y etiquetas en cada pensamiento, pero el Kybalion se adelanta a su tiempo y ofrece lo contrario, un conocimiento sin autor, un mapa sin firma, y ese vacío se convierte en un espacio fértil para el misterio. Lo anónimo tiene un poder especial. Nos recuerda que lo sagrado no necesita un apellido para existir, que la verdad, cuando es genuina, trasciende a quien la pronunció. Los evangelios, los mantras védicos, los poemas sufíes, muchos de ellos llegaron sin nombre fijo y aún así han transformado civilizaciones. El Kybalion pertenece a esa tradición, el despertar interior. Y aquí volvemos al punto esencial. El verdadero poder del Kybalion está en lo que despierta dentro de ti. Es un despertar que no siempre ocurre de golpe. A veces, una frase queda resonando en tu mente durante semanas. A veces, lees el mismo pasaje años después y lo entiendes de una manera completamente distinta. El libro cambia contigo, porque en realidad eres tú quien cambia al leerlo. Este es el secreto silencioso del texto. No busca imponerte una doctrina cerrada. Te ofrece principios, pero te deja la tarea de explorarlos, cuestionarlos y vivirlos. No hay un dogma rígido, hay un sendero abierto, y ese sendero, inevitablemente, conduce hacia tu interior, porque lo que el Kybalion hace es recordarte que tú también eres un creador, que tu mente participa en la arquitectura del universo, que dentro de ti laten los mismos ritmos y polaridades que sostienen las galaxias, más allá del autor. Entonces, ¿importa realmente quién escribió el Kybalion? Quizás sí,
desde una perspectiva histórica o literaria. Es natural que la mente humana busque certezas, genealogías, raíces, pero desde la perspectiva de la experiencia, la respuesta es clara: no importa, porque si supieras el nombre del autor, ¿qué cambiaría en ti? ¿Acaso la fuerza de los principios sería menor? ¿Acaso las ideas perderían su capacidad de transformación? Number. El poder del Kybalion es independiente de la biografía de quien lo redactó. En cierto sentido, es mejor así. Al no tener un nombre al que seguir ciegamente, el único lugar al que puedes dirigir tu mirada es hacia tu propia conciencia. La herencia invisible. El Kybalion nos recuerda algo más: que el conocimiento verdadero no pertenece a nadie. Es una herencia invisible que atraviesa épocas y culturas. Quizás los tres iniciados no hicieron más que recopilar una sabiduría que ya existía desde tiempos inmemoriales. Quizás fueron simplemente canales, transmisores de un legado universal. Y si eso es cierto, entonces la autoría deja de importar del todo, porque ese conocimiento no les pertenecía a ellos, ni a Atkinson, ni a ningún hombre. Nos pertenece a todos. Es el eco de algo mucho más grande, la voz eterna del universo tratando de recordarnos quiénes somos. Una invitación final. Así que, cuando cierres las páginas del Kybalion, o cuando cierres este relato, no te quedes atrapado en la pregunta de quién lo escribió. Pregúntate más bien: ¿qué despertó en mí? ¿Qué chispa encendió? ¿Qué idea no me dejará dormir esta noche? ¿Qué deseo de explorar mi propia mente se ha desatado? Porque ahí está el verdadero poder, no en los tres iniciados, no en un nombre misterioso, sino en ti. Palabras finales. Tal vez la respuesta no importe, porque el verdadero poder del Kybalion no está en quien lo escribió, sino en lo que despierta dentro de ti. Un eco, una chispa, un despertar que, una vez activado, ya no puede ser apagado. Y en ese despertar, descubres que el misterio del autor era solo un reflejo de un misterio mucho más profundo, el misterio de tu propia conciencia. El Kybalion no vino a darte un rostro al que seguir, vino a devolverte el tuyo